La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. José Fernando Gesto Martínez Porcayo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también maestro en Políticas Públicas por la London School of Economics, magistrado electoral a partir de 1987 y magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2000 al 2004. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos distingue siendo vicepresidente de COPUEX. María del Carmen Alanís Figueroa es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una jurista experta en la materia electoral y derechos humanos de las mujeres e indígenas. Durante más de 30 años ha dedicado su vida al servicio público de México. Inició como secretaria auxiliar y secretaria de ponencia. Fue magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y presidenta de ese mismo órgano. Participa en la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, Comisión de Venecia. Forma parte del grupo de expertos internacionales coordinado por la Fundación Kofi Annan, que trabaja en la iniciativa para la integración electoral, y es representante ante el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para prevenir sanciones y erradicar violencia contra las mujeres. Alejandro David Abante Juárez es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Y con doctorado en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha ocupado diversas funciones como servidor público del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrado electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal. Buenas tardes, hoy es 28 de agosto de 2024. Estamos grabando uno de los programas de la serie de testimonios que organiza el Colegio de Profesores con actividades en universidades extranjeras de prestigio, COPUEX, y en este caso tenemos invitados a un panel de lujo, a un grupo de lujo, el José Fernando Gesto Martínez Porcayo, quien, como todos ustedes saben, fue magistrado presidente de la Sala Superior, ya estoy cambiándote el cargo, y además pues fue, magistrado también un tiempo. Muy interesante, le tocaron esa composición de la elección del 2000 y la elección del 2006 justamente, ¿no? Y también nos acompañan Mari Carmen Alanís, quien también fue magistrada y también fue magistrada presidente, justo en la composición que siguió a la que estuvo Fernando. Y bueno, y aquí está Abante, que es magistrado ahorita de la Sala Regional Toluca, que no entiendo que estás en funciones de presidente. Estoy, sí. En funciones de presidente, y bueno, siempre ha estado o está en la lista para ver si hay en recomposición, entra eventualmente a la Sala Superior, ¿no? Pues de entrada, pues como se podrán imaginar, tenemos un panel de lujo de gente muy bien formada, muy preparada, que conoce muy bien la actividad jurisdiccional, sobre todo en materia electoral, y que pues tienen muchas vivencias y muchos grandes testimonios para que nos cuenten. Y bueno, yo aquí dejo las cámaras y micrófonos en Fernando, quien nos va a hacer favor de llevar la discusión, y les dará la palabra a nuestros invitados. Pues muchas gracias, Imer, nuestro jefe de la División
de estudios de posgrado de esta querida facultad. Gracias a la doctora Sonia Venegas por esta invitación y sobre todo al maestro Luis Molina Piñeiro como presidente del Colegio de Profesores, el COPUEX. Bueno, pues se trata de dar nuestro testimonio, ¿no? Testimonio de universitarios en este proceso, largo proceso electoral de creación democrática que viene desde 1960, decía el maestro Molina, de los 60. La verdad es que creo, sin lugar a dudas, que esta Facultad de Derecho, sobre todo en el área jurisdiccional electoral, ha aportado una gran calidad, dijéramos, profesional, que sin esa, dijéramos, extracción universitaria de profesores universitarios, difícilmente se hubiera logrado transitar a los estados de excelencia de la justicia electoral que están en peligro. Eso hay que decirlo en este día, en esta fecha. Este avance, este desarrollo, estas aportaciones universitarias corren pues un riesgo. En fin, ya de eso hablará otras personas. Yo quería referirme, pues tuve la fortuna de ser protagonista, testigo en 3 formas del Tribunal Electoral. La primera, que se le conoció como el Tricoel, que nos puso ese apodo el maestro Burgoa, era el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que surge en 1987, después se transforma en Tribunal Federal Electoral y posteriormente ya está en su forma actual, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tuve la fortuna, el honor de participar en esos 3 órganos jurisdiccionales. Quiero ponerles un poquito de contexto cómo surge la materia electoral. Muchos dicen que se debe a presiones internacionales, que si México tenía que adecuarse a las exigencias del Banco Mundial, que tener un sistema democrático pues más moderno, porque el que teníamos tenía muy claramente catalogado como un Estado hegemónico, con un partido político hegemónico, con una vinculación con el Poder Ejecutivo, de partido casi único, en donde sí había elecciones, pues no eran las más transparentes ni las más confiables. Entonces, el sistema internacional requería que sus socios, para acceder a los créditos y a la globalización, pues tuvieran un estándar democrático que en ese momento México no tenía y que seguramente al presidente de la República, el licenciado de la Madrid, le preocupaba y empujó las reformas. Otros dicen que no, que se deriva de la precisamente protesta de los partidos de oposición. El Partido Acción Nacional, sobre todo, pues había competido ya en muchas elecciones y había recientemente tenido una derrota muy cuestionable en el estado de Coahuila, y ellos buscaron que se resolviera el asunto jurídicamente acerca de si hubo o no fraude. Y la verdad es que no encontraron en México ninguna forma de poder desahogar esa inquietud, y ocurrieron a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después posteriormente a la Corte, y hubo una recomendación al gobierno mexicano de que requería tener un órgano jurisdiccional que resolviera las disputas que se suscitaran en la materia, que hubiera un tribunal que escuchara la violación de derechos políticos. En fin, esa también pudo haber sido otra de las presiones. O la propia, también dicen que la supervivencia es la madre del ingenio, y el partido sabía que el sistema ya estaba agotado y que requería darle un viso de mayor democracia, y es una tesis que yo le he escuchado al maestro Molina decir que el proceso acelerado de reforma electoral se da de manera cupular, de manera vertical. Entonces el propio partido que diseña instrumentos para seguir manteniendo su estatus. Bueno, sea como sea, llegamos en 1987 a formar este tribunal,
Y Mari Carmen no me dejará mentir porque ella ingresó a laborar con nosotros cuando todavía estaba muy joven, digo yo que entró de calcetas, y tuvo el privilegio de estar en un lugar muy importante junto al presidente del entonces Tribunal Electoral, de lo contencioso electoral. Este tribunal, fíjense, ¿por qué surge? En nuestro país las elecciones las organizaba el gobierno, era una función que estaba encabezada por el secretario de Gobernación, quien era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Pero aquí es muy interesante, se dice que el gobierno era el que organizaba las elecciones. Mentira. Lo que pasa es que con las reformas que tuvo el Código Electoral, la legislación electoral, se le dio voto, se le dio primero que integraran al órgano electoral, a los partidos políticos, y después se les dio voto conforme a su fuerza. Entonces resulta que en esa época el PRI tenía 16 votos, que eran mayor que todos los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de todos los partidos de la oposición. ¿Quién organizaba las elecciones? No el gobierno, las organizaba el partido en el gobierno. Y entonces pues ya verdaderamente ese sí era juez y parte, porque mientras hubiera sido el gobierno y el partido como dos entes separados quienes intervinieran en el proceso electoral, no podría hablarse tan claramente de ser juez y parte, pero si el que decidía las cosas importantes en la Comisión Federal Electoral era el partido, pues resulta que sin duda era juez y parte. Bueno, en este contexto, además con el sistema de calificación política de las elecciones, que nuestro país tenía 170 años, es que irrumpe el Tribunal de lo Contencioso Electoral y se le considera desde la Constitución como un órgano, un tribunal administrativo con autonomía. ¿Qué implica esto? Pues que su función era de legalidad, de controlar el sometimiento y el respeto de la ley de la Comisión Federal Electoral. Esa era su misión fundamental. No competía con el sistema de calificación política de la elección que le correspondía a los colegios de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ese no era su fin. Su fin es que el proceso electoral se encauzara específicamente dentro de la ley. Y bueno, integran este tribunal de manera muy interesante porque no buscan a jueces, no buscan a politólogos, no buscan a profesionales que estuvieran inmiscuidos en la cuestión política, buscan académicos. Y entonces ahí es muy interesante porque la facultad aporta a 7 de los 9 magistrados. Los otros 2 también son profesores, nada más que son de la libre de derecho. Entonces recordamos, Mari Carmen, al doctor Acosta Romero, que fue el presidente del tribunal. Estaba el maestro Carranca, que recientemente falleció, el maestro Emilio Krieger, que también había sido un hombre que tenía su historia en la izquierda, un hombre cercano a el ingeniero Eberto Castillo. Estaba Enrique Sánchez Bringas, que era un joven profesor, investigador de jurídicas, que dicen que intervino en la formulación de este nuevo código. Estaba también un procesalista de nuestra facultad, reconocido de muchos años, el doctor Fernando Flores García, y integrábamos como magistrados supernumerarios el maestro Edmundo Elías Musi y su servidor. Y los de la Libre. Y los 2 profesores de la Libre, que aquí, como se trata de testimonios, quiero reconocer que el maestro José Luis de la Pesa y don Fernando Franco fueron más generosos con nosotros que nuestros propios compañeros. Fíjense que en algún momento se tenía que integrar pues, el pleno de ese tribunal y dijeron, bueno, Ogesto y Elías Musi pueden sentarse ahí y vernos. Y los magistrados Franco y de la Pesa dijeron, no, son y tienen la misma dignidad que nosotros, y nos permitieron integrar pleno.
Aquí viene la parte testimonial. Yo qué creí que sería nuestra función. Y la verdad es que yo tenía alguna conexión gracias a que otro profesor de la facultad, el maestro, se me fue ahorita, que era el presidente de la Comisión Electoral del Distrito Federal, me invitó a trabajar. Entonces yo traía algún conocimiento de cómo funcionaba la Comisión Federal Electoral. Dije, no, nuestra misión es someter a estos señores, a estos integrantes de este órgano, a la ley. Y esa es nuestra función. Y se nos viene una de las elecciones más complicadas que ha tenido este país, con el ingeniero Cárdenas y el licenciado Salinas de Gortari. Y la verdad es que fue sorpresivo para todos. Llegábamos ahí al tribunal el día de la elección, el día después. Oye, ¿ya viste los resultados en la casilla de junto? ¿Ya vieron los resultados en su casa? Oye, parece que la oposición está ganando, ¿eh? Y bueno, a esperar resultados, y se cae el sistema. Nos tocó a nosotros, que se cayó el sistema. En fin, una situación muy tensa. La verdad es que ya no se sabía no se tenía confianza en los resultados electorales que tenía que dar a conocer el secretario de Gobernación, el licenciado Bartlett. No hubo, en ese momento se suspendió el dar resultados. En fin, empezaron a llegar los recursos de impugnación. Y a Mari Carmen se tuvo que quedar con muchos jovencitos días enteros a recibir. Había huelga aquí en la UNAM, entonces nos facilitó estar trabajando ahí. Sí, si no, no hubieras llevado nunca constitucional, ¿verdad? Bueno, pero fue una labor interesantísima, pero llegaban los recursos. En primer lugar, nos decían las pruebas. ¿Cómo voy a resolver sin pruebas? No, esas están en la Cámara de Diputados. No se pueden sacar los paquetes electorales y las actas. Entonces, con sus copias, que eran unas cosas a máquina, en carbón, llegaban desdibujadas. Bueno, ¿cuál prueba? Entonces, pues no había una cultura jurídica de la impugnación. Nos dimos cuenta. Solamente el PAN tenía algunos abogados. Estaba ahí Lozano, ¿no? Creo que era uno de los abogados. Lozano, Gracia. Y Gómez Montt. Y también el candidato que fue después de... Y Diego Fernández, que era el abogado más preclaro y conocedor de la materia. Eran 3 o 4 asuntos que llegaron. Martínez y Felipe Calderón ahí andaban cargando. Sí, eran pasantes entonces. Eran pasantes entonces. Eran los pasantes. Abogados electorales. También estuvo ahí Alcocer, Jorge Alcocer, que nos gritó payasos porque resolvimos alguna cuestión. Total, los recursos estaban hechos con los pies, malísimos. Se desechó, no es mentira, pero cerca del 90%. Y lo demás se dejaron a salvo los derechos, porque el que podía resolver era el colegio electoral. Y me recuerdo que un solo asunto, don José Luis de la Pesa le mandaron un acta burdamente alterada. Y dijo, esto es suficiente. Y llegaron a presentar pruebas directas. Directas. Y entonces, con esos elementos, don José Luis dijo, yo tengo la certeza, sin peritaje, porque no había pruebas periciales ni nada, de que hubo un desvío, una alteración de documentos para darle el triunfo del 8º o el 5º de Guerrero, ¿no? De diputado. Votó para que no le expidiera a la comisión la constancia de mayoría al diputado porque no podía declarar la nulidad, y fue el voto minoritario. Finalmente en el colegio electoral sí le dieron la razón a don José Luis. Pero con esas circunstancias se vino la reforma de 1991 y entonces el TRICOEL cambió a ser el Tribunal Federal Electoral con una sala central y 5 salas regionales. Ahí, de nuevo, existe una gran aportación de la facultad a través de sus maestros
en la integración de esta sala central y de las salas regionales. De la sala central estaba Daniel Mora Fernández, Cipriano Gómez Lara, Javier Patiño Camarena, Víctor Carlos García Moreno y Jesús Orozco. ¿Sí? Ahí el presidente, por decisión de los magistrados, fue Fernando Franco. Era el presidente de todo el tribunal, no solamente de la sala central, sino del tribunal. Y después en las regionales, Edmundo Elías Musi se fue a Toluca, yo me fui a Jalapa y Flavio a Durango. A Durango, entonces. A Durango. Entonces también los profesores universitarios fuimos fundadores de ese segundo tribunal, el Tribunal Federal Electoral. Y ahí nos toca, porque no éramos permanentes, las salas regionales eran temporales. Y entonces el código traía una figura de un centro de capacitación judicial electoral. Y ahí me tocó a mí ser fundador, y Mari Carmen era la directora del Centro de Documentación. También, del Centro de Documentación. Fíjense ustedes qué tarea nos tocó. No había un solo libro de materia electoral. Oye, encontramos uno de 1940 que había hecho un cubano, un profesor cubano. Imagínense la democracia. Nosotros íbamos a brevar en... Entonces, fue una sorpresa y dijimos, oye, hay que crear toda una literatura. Y Mari Carmen se dedica a buscar libros. Hicimos una biblioteca extraordinaria, la mejor del mundo en materia electoral, la verdad. Fue una labor extraordinaria. Y a mí me toca, hay que capacitar a los secretarios, al personal del tribunal. Los nuevos magistrados. Oye, sabían más que nadie. ¿Quién le ibas a enseñar de verdad? Allí a gente como, no sé, José Luis Rebollo, en fin. Ellos eran los que tenían que enseñar. Nadie sabía más que los propios operadores. Macarita, sí, Fromou también andaba. Aguayo. Todos estos jóvenes pues eran los expertos en la materia. También Rodolfo era uno de los integrantes importantes de nuestro centro de capacitación. Total, pues a dar clases, pero no a los magistrados ni al personal, a los partidos políticos. Yo dije, ya acabamos con un tribunal porque desechamos todo, pues ahora hay que tener una apertura. Y ahí te acuerdas que teníamos los cursos a los miembros de los partidos, los ayudábamos a redactar, a que aprendieran a manejar las pruebas, a que tuvieran sus machotes, en fin. Fue toda una formación, y también la académica. Entonces, mi idea personal como magistrado es, no volvemos a desechar todo. Habrá que entrar al análisis, al fondo. A lo mejor no tienen razón, pero sin que los escuchamos y los veamos, por falta de cuestiones formales, pues no es lo correcto. En fin, termino rápidamente para decirles que el tribunal se transforma en 1996 como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Y aquí, de nuevo, integramos el tribunal varios profesores. Nos tocó a Jesús Orozco y a mí ser parte de esta sala superior. Pero aquí lo que resultó es que ya no teníamos que defender a los partidos, ya sabían, ya nos llenaban de recursos el tribunal, ya las autoridades se habían transformado de mapaches en profesionales, un servicio civil de carrera del Instituto Federal Electoral, con puestos permanentes. Ya estábamos, dijéramos, las dos partes que a mí me preocupaban ya estaban bastante bien consolidadas. Pero pues lo más importante de un sistema electoral y los ciudadanos estaban abandonados. En ese 96 la ley trajo un juicio de protección de los derechos político-electorales para sacar la credencial para votar. Esa era su finalidad. Cuando le negaba el IFE la credencial, entonces podía presentar su recurso, su juicio de protección para que le dieran su credencial. Pues hubo una integración muy interesante, muy virtuosa, que se dio cuenta de que el ciudadano requería de un espacio de defensa
de sus derechos y se ampliaron enormemente. Antes de que hubiera leyes de transparencia, nosotros dijimos, oye, IFE, tú danos a conocer cuánto ganan los partidos, cuánto les pagan a sus dirigentes. Tuvimos asuntos de la democracia interna de los partidos. Oye, sus estatutos son democráticos, ahí nada más decide un solo líder. Esto no es correcto en un partido político. Tuvimos los primeros asuntos que después se desarrolló muchísimo de cuestiones indígenas, donde realmente era muy complejo. No teníamos ni idea cómo respetar los derechos indígenas y hacerlos conjugar con los derechos constitucionales de todos. En fin, fue una integración que permitió de alguna manera abrir la justicia. Y entonces, con la aportación extraordinaria de gente como Jesús Orozco, con la idea de justicia como la tenía don José Luis de la Peza, con el gran conocimiento del juicio de amparo y sobre todo de sus vicios de magistrados como Leonel Castillo o Mauro Miguel Reyes Zapata, entonces, y después Jesús Orozco y yo, que éramos neokelsenianos, que ya dejamos de serlo porque nos volvimos justnaturalistas, pues realmente se volvió un tribunal que se definió, que no lo sabíamos muy bien, pero como garantista y antiformalista. Y bueno, pues ahí yo quiero dejar ese testimonio para que la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, quien desde 1987 integró el tribunal, después también formó parte del Instituto Federal Electoral como funcionaria muy importante, llegara a formar parte de esta segunda integración del tribunal. Mari Carmen. Gracias, maestro, amigo. El magistrado Fernando Gesto además fue sinodal en mi examen profesional de licenciatura y en el del doctorado también, y dirigió mi tesis. Entonces, pues además de ser amigos, de conocernos desde niños, ahora jóvenes, pues también formamos parte de quienes, y me atrevo a decirlo porque es cierto, quienes fuimos los edificadores de las instituciones electorales en México. Esto de que no había un libro es cierto, pero no había criterios, no había jurisprudencia, no había nada. Entonces nos sentábamos horas, los secretarios, los magistrados se encerraban, no hacían otra cosa más que estudiar, deliberar, interpretar la norma. Me acuerdo en una oficina del entonces presidente del Tricoel, el doctor Miguel Acosta Romero, se encerraban todas las mañanas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, a estudiar, y los secretarios hacíamos lo mismo para ir desarrollando el derecho electoral en México. En las universidades no existía la materia, después empezó a existir como optativa, en algunas todavía sigue siendo optativa, pero bueno, la verdad sí formamos parte de este grupo que desde los 70s, quizá como estudiantes, ideólogos, luego en los 80s con la creación del tribunal, del primer tribunal, luego cuando nace el IFE, cuando surge el Tribunal Federal Electoral, como órganos autónomos, y luego se opta por llevar al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, y apartarse de esta práctica latinoamericana de tener un cuarto poder, ¿no? El poder electoral. Entonces que del IFE o INE como autónomo y el tribunal se inserta en el Poder Judicial de la Federación. Como bien dice Fernando, yo estaba en el IFE, estuve directora de capacitación y educación cívica, llegué a ser secretaria ejecutiva, renuncio en el 2005, me quedo en la vida profesional independiente, tengo un despacho, una consultoría, y después de las elecciones de 2006, que fueron unas elecciones muy, muy controvertidas, como las de 88 que nos tocó vivir, hemos estado en elecciones complejas, mi querido Fernando, pues hubo un rompimiento entre los partidos, entre el gobierno, en las tomas de las calles por el hoy presidente de la República, que argumentaba que había fraude, y venía la elección del nuevo Tribunal Electoral, ¿no? Entonces terminaban ellos en noviembre y tenía el Congreso y la Corte, bueno, la Corte y el Senado que integrar ese nuevo tribunal. Pues yo que ya estaba en otro terreno, pues
alguien por ahí me dijo, Maca, ¿por qué no intentas? Dije, no, hombre, jamás voy a pasar. Pues pasé, ¿no? Entonces llegué al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en noviembre del 2006. En el contexto es muy importante mencionar que fue el primer acuerdo de todos los partidos, integrar al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, porque no había diálogo entre ellos, ¿no? Entonces, eso fue muy importante porque llegamos como sala legitimada. O sea, fue una negociación muy fuerte entre los partidos en el Senado, en las cúpulas en el Senado, y se logra la conformación de ese tribunal. Destaco lo que ha venido destacando Fernando. Varios de los que veníamos del arranque, estaba Flavio Galván, estaba de la Facultad de Derecho, estaba Flavio Galván, González Oropesa, Luna Ramos. Luna no es de aquí, ¿no? Y Pernagos ya eran de la Escuela de Derecho. Federal, más bien de la Federal, pero como abogados de Chiapas, ¿no? Sí. Y Nava, que tampoco era de... Nava venía de la Anáhuac, de profesor. Pero tres profesores de la... y el magistrado Carrasco. Pero seguimos los de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues llegamos, todo este recorrido histórico, llegamos a la cúspide. Y la verdad, una enorme responsabilidad, pero que las bases sólidas que nos dio la facultad y que nos enseñaran los maestros de la facultad ya en la práctica profesional, pues es una riqueza inmejorable. Yo tuve el privilegio de llegar a un tribunal, como cerró Fernando con su intervención, que se consideraba como un tribunal garantista. No hay que perder de vista que también en el terreno jurisdiccional vino la discusión del caso Radilla en la Suprema Corte de Justicia 2011, es donde viene esta reingeniería de interpretación de control constitucional convencional pro homine, ¿no? En donde la protección o tutela de los derechos humanos se transforma y es muy amplia, y el tribunal en muchos casos ya había estado avanzando antes de que la Corte tomara estas decisiones y se integrara esta jurisprudencia. Entonces nosotros llegamos realmente a un espacio de decisión jurisdiccional, la más alta autoridad electoral jurisdiccional, a retomar esta línea jurisprudencial de vanguardia, tuteladora de derechos políticos, son derechos humanos, pero siempre procurando la mayor protección a las personas. Entonces fue bien interesante por la misma conformación, el contexto, luego la conformación de la sala, y también los temas que se estaban deliberando en la Corte de México y en las Cortes del mundo, sobre todo las Cortes latinoamericanas. Entonces había que seguir en esa ruta. Entonces, yo diría que esta integración de 2006 al 2016 continuó y perfeccionó este garantismo de protección de derechos humanos, pero fortalecimos la protección de los grupos en situación especial. Por ejemplo, el avance en la protección de los derechos de las mujeres, ¿no? Ahí fue fundamental lo que se avanzó en la Sala Superior, sentando las bases para obligar a los partidos políticos a que registraran a las mujeres, y de ahí surgió de las cuotas a la paridad en todo, con las reformas, pero fue a golpe de sentencias, y yo lo he dicho, es una de mis frases favoritas, como se fue obligando a los partidos a que cumplieran con estos temas. Fernando tocaba el tema de protección de derechos de las personas indígenas, fundamental, las bases que ustedes dejaron. A nosotros ya nos tocó el caso Cherán, por ejemplo, en donde grupos autónomos indígenas desconocían las elecciones, es que todas son constitucionales, pero ahí distinguíamos elecciones de partidos, y las elecciones tradicionales, y con criterios del tribunal reconocimos a las autoridades electas bajo los sistemas normativos indígenas. Y fueron decisiones muy controversiales. ¿Te acuerdas? Eran ustedes unos, lo peor, ¿no? ¿Cómo se metían? Me acuerdo del Partido Verde Ecologista, ¿no? Cuando resolvían
el tema de los estatutos, cómo se metían en la vida interna de los partidos políticos. Bueno, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar nos crucificaban, ¿no? Por esos criterios en los juicios para la protección de derechos políticos que después se fueron traduciendo en leyes. ¿Te acuerdas también el caso? Bueno, se trató en un congreso, pero cuando una resolución le quitó la diputación a Pablo Gómez, porque no habían seguido sus procedimientos de selección interna. Entonces, bueno, anatema. Una senaduría. Los magistrados ya se quieren meter a designar a los... Exactamente, pero visto desde la perspectiva de la protección o tutela de los derechos de las personas militantes de los partidos políticos, que siempre, y creo que siguen estando en una enorme desventaja. Me parece que ahí tenemos un terreno bien fértil en donde todavía se tiene que avanzar. La suspensión de derechos políticos, ahorita lo comentábamos con Alejandro Abante y con Fernando, el caso Pedraza Longhi, que nosotros nos tomamos el atrevimiento de decir que no se suspendían los derechos políticos solo con la simple emisión de un auto de formal prisión, que lo dice expresamente la Constitución, el artículo 38, y eso en contra de jurisprudencia de la Corte. Se fueron a denuncia de contradicción de criterios y la Corte nos dio la razón. Dijo la Corte, el tribunal es más avanzado en esta tutela de derechos y suspende su jurisprudencia y queda viva la jurisprudencia del tribunal. Nos toca también, ustedes lo comenzaron, Fer, pero nos toca ya simbrar de la inequidad en acceso a los medios de comunicación. Sí. Nos toca el juzgamiento de casos muy importantes en donde pues nos atacaban de coartar las libertades, primero al instituto, después al tribunal, cuando el modelo por el que optaron los propios partidos políticos es de no permitir comprar medios, solamente el acceso a los tiempos del Estado, y también el tema del fraude a la ley en las campañas y en la utilización de medios. O sea, estos recordarán esta modalidad de los infomerciales que tenías a Marcelo Ebrard haciendo recetas de cocina y a los candidatos de todos los partidos, al del Verde patinando, a Josefina Vázquez Mota también en un programa de sátira política, pero haciendo campaña, a Peña Nieto, bueno, ni se diga. Entonces eran formas de hacer fraude a la ley, simulando que no se pagaban, pero los medios de comunicación daban tiempos gratuitos y ponían en una situación de inequidad las campañas. Entonces fuimos sumamente criticados, por eso habrá casos seguramente en que nos equivocamos, otros no, pero se fue construyendo esto, ¿no? A López Dóriga, me acuerdo que ahí metimos los criterios y los estándares de la figura pública y de la real malicia. Decíamos que una persona expuesta por su calidad de persona pública tenía que elevarse el estándar, ¿no? Entonces, todo eso fue a base de sentencias, de avanzar, de ser muy atrevidos y atrevidas en las decisiones, muchas veces de la mano con el entonces IFE, luego INE, muchas veces no de la mano, pero lo que sí les puedo decir es que no dejábamos de estudiar, de innovar. El análisis comparado era una fuente fundamental. A veces sí creo que algunos compañeros se pasaban porque hablaban más en latín y en inglés en las sesiones públicas, ¿no? Porque eso de ser héroes en la televisión, pero la verdad es que sí se tomaban muy en serio casos emblemáticos en otros países, pero sobre todo la jurisprudencia de cortes regionales e internacionales. Entonces yo creo que estas dos integraciones de los tribunales fueron fundamentales para la construcción del derecho electoral en México. Y me tocó vivir 2 elecciones presidenciales y yo salí en el 2016 y llegamos a la actual integración. Pues ahora quisiera yo pedirle también a un colega universitario, el doctor Alejandro Abante Juárez, quien es egresado y doctor por esta Universidad Nacional, que nos platique. Ya vimos cómo
está la visión de quienes fuimos magistrados del tribunal, pero yo estoy más o menos de acuerdo con Mari Carmen de que estudiábamos mucho, pero todo el mundo sabe que la esencia, la sangre, como decía Jesús Orozco, la carnita de los asuntos la ponen quienes trabajan extraordinariamente, quienes dedican su vida, sacrifican sus familias, sus intereses a la creación de las sentencias que fueron los secretarios. Alejandro Abante, me parece ser, es uno de los abogados más brillantes en la materia electoral. Su propia trayectoria como, dijéramos, funcionario electoral, lo ha llevado a ser magistrado de la Sala Regional Toluca, pero además magistrado del Poder Judicial Federal. Es un hombre, dijéramos, real de carrera judicial. Quisiera, Alejandro, que nos platicaras cómo vivían ustedes en la parte constructiva de estas resoluciones. Pues la verdad es que el amor por intentar hacer cosas nuevas no surge espontáneamente, surge sin duda alguna del gran ejemplo y el gran liderazgo que tuvieron ustedes, ¿no? La verdad, yo he tenido el privilegio de haber colaborado en las 3 integraciones de la Sala Superior. La primera, pues literal, como escribiente, ejecutivo B, ¿no? Me tocó ver de cerca grandes debates entre el magistrado Castillo, el magistrado Rey Zapata, el magistrado de la Pesa, el magistrado Gesto, la magistrada Navarro, el magistrado Fuentes. Me tocó ver el surgimiento de esa etapa heroica. Pero además, decía ahora Mari Carmen hace unos minutos, cuando surge esta inquietud de entrar a la vida interna de los partidos políticos, en ese momento, estamos hablando de 2001, cuando surge la primera controversia sobre este tema, yo, a costa de lo que decía mi jefe, ¿no? Que era el magistrado Fuentes, decía yo, esto es una posición muy razonable, no solo muy razonable, sino muy asequible, y la adopté como una posición personal, es mi tesis profesional, ¿no? Mi tesis profesional era el control de los actos internos de la vida interna de los partidos políticos. Me acuerdo todavía que cuando se la presenté a mi entonces jefe, Eloy Fuentes, me dijo, tú andas buscando un lugar en la ponencia del magistrado Orozco, ¿eh? Y le dije, pues no estaría mal. No, lo cierto es que me tocó vivir esa etapa heroica, ir construyendo criterios. Recuerdo con mucho cariño y muy entrañable, Fer, 2006, cuando nos tocó colaborar juntos, yo era tu secretario, y seguir el ejemplo. El seguir el ejemplo de liderazgo, de congruencia. Nuestros jefes estaban ahí siempre nos atendían, siempre nos escuchaban. Ideas buenas, ideas malas, ideas que salían y de pronto, nunca voy a olvidar cuando tú me decías, yo voy a defender los proyectos hasta que vea que no vamos a perder, ¿no? Cuando vea que vamos a perder, pues siempre es mejor dar hacia la institución. Y creo que ese ejemplo, ese liderazgo fue muy importante, al menos en mi formación como secretario, porque descubrimos que había algo mucho más importante que las posiciones personales y era la institución. Siempre nos inculcaste leer, estudiar, era regla. Quienes queríamos gozar el privilegio de intercambiar opiniones jurídicas contigo, tú me presentaste a John Rawls, nunca se me va a olvidar, ¿no? Me decías, oye, hay un libro que... Tuve la oportunidad de leer contigo eso y reencontrar con muchas ideas que a lo mejor en las semillas que ustedes habían sembrado de sus secretarios estaban ahí, pero bueno, pues fuimos poco a poco creciendo. Y esa elección de 2006 pues me dejó marcada toda la vida, ¿no? Jornadas extenuantes, de 9 de la mañana a 8:59 del día siguiente y entrábamos otra vez a las 9, ¿no? La verdad es que 5 o 6 días sin dormir, teníamos un amor y una vocación por proteger la democracia de este país, pero era, insisto, muy ejemplar lo que ustedes hacen. No, gracias, Alejandro. Recuerdo muy bien que pues esa es la función de un juzgador. Te presentan la demanda, te platican hechos
y tienes que verificar si esos hechos son reales con las pruebas. Y la verdad que los argumentos del entonces opositor, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, eran argumentos muy fuertes. Oye, Alejandro, tenemos que verificar a fondo si existen las pruebas, si en realidad se violentó el sentido de la voluntad popular. Y eran unas tareas de meterse en millones de documentos, analizarlos escrupulosamente con la técnica que adquirieron ustedes. ¿Qué manera de manejar documentos, maestro? Resulta que son números, pero son cientos de números. Y checar cuántas boletas llegaron, cuántas salieron, cuántas se emitieron por cada partido, y ver que coincidieran, es una tarea de romanos. Y en esa estuvieron, y en otras muchas más. Pero ese 2006, como tú dices, fue una labor por convicción. Teníamos que encontrar la verdad, como dicen ahora algunos, la verdad histórica, bueno, la verdad jurídica, que es la que te allegan en el expediente. Y nunca se había planteado un recuento. Nunca se había planteado un recuento, y menos en una elección presidencial. Y de pronto, de esa sesión privada en la que salieron ustedes 7 y nos marcaron la línea de cómo teníamos que hacer el recuento, nunca se va a olvidar que bajaste a la oficina, nos reuniste a todos en sala de juntas y nos dijimos, vamos a recontar la elección del presidente de la República. Y más de uno dijimos, esto suena como... era una labor titánica. Tuvimos que capacitar a magistrados, a jueces de distrito que estaban haciendo el recuento en cuestión de horas, ¿no? Para familiarizarlos con el material electoral, porque muchas y muchos de ellos nunca habían visto un acta de jornada, nunca habían visto un acta de escrutinio, una lista nominal, mucho menos, ¿no? Entonces, esa formación de criterios y la consistencia, ¿no? En los criterios era muy previsible cómo era la votación en la primera integración. Claramente había en sus formaciones muy claras, sabíamos perfectamente en la congruencia del magistrado Eloy Fuentes con la magistrada Navarro y su formación mucho más encaminada hacia un tema más legalista, más positivista, ¿no? A una posición mucho más creadora del derecho del magistrado Orozco y del magistrado Gesto, ¿no? Una posición mucho más conservadora, la del magistrado de la Pesa, pero en ocasiones muy aventurada. El creador de la vida interna de los partidos políticos fue el magistrado de la Pesa, y aunque suene a película, ¿no? Aquella duda razonable que tuvo sobre si teníamos o no que entrar a la vida interna de los partidos políticos. Y pues finalmente toda la colaboración institucional que dieron el magistrado Reyes Zapata y el magistrado Castillo en la construcción de la argumentación jurídica, grandes argumentadores. Y esto dio paso a la integración, a esta segunda integración, en la cual ya el Poder Judicial de la Federación tenía un nicho ya muy hecho en el Tribunal Electoral, ¿no? El magistrado Luna se queda por el lamentable fallecimiento del magistrado de la Pesa, y de ahí va evolucionando en muchos criterios, mucha evolución de cómo se va formando esta doctrina jurisprudencial. Creo que la Sala Superior contribuyó en mucho a la creación de una doctrina jurisprudencial consistente en la protección de los derechos de las personas. Lamentablemente llegamos a un punto en el que estamos, pues literalmente el Poder Judicial estamos bajo acecho, ¿no? Decir que esto no afecta o no atenta contra la carrera judicial, pues me permito hacer una manifestación personal, y es, por supuesto, una afectación directamente a alguien que toda su vida ha dedicado 26 años al Poder Judicial y que de pronto pareciera ser que el telón ha de cerrarse. La carrera judicial es para todas y todos. Mi solidaridad con mis compañeras y compañeros que por supuesto tienen mucho que defender, pero quizá lo más importante será defender a nuestro México. Quizá eso es lo más importante. Claro, nos encontramos en la encrucijada de verdad, de posiciones totalmente contrarias, de concepciones sobre qué es la carrera judicial, qué es la función de ser juez, y la idea decimonónica, si no es que anterior, de pensar que el juez es súbdito del legislador. Es una posición que desde la Constitución de 57 abandonamos.
El Poder Judicial es un claro garante de los derechos fundamentales que se ampliaron con los derechos políticos y que requiere de un gran conocimiento. La verdad es que lo vivimos en carne propia, entender cuál es el derecho de votar, por ejemplo, cuál es su extensión, a qué tienes derecho cuando votas, al cargo, a los emolumentos, a una contienda que esté clara, en fin, la profundidad de un derecho que está ahí en la Constitución se adquiere solamente con el estudio y conocimiento de la jurisprudencia o de su construcción. Los jueces intervienen en la creación del derecho y empiezan de secretarios, de oficiales judiciales, llegan de jueces, de magistrados. La verdad es que hasta en el Tribunal Electoral, que no formaba parte original de este Poder Judicial Federal, hay una carrera judicial y muchos de sus integrantes llegan a la cúspide como magistrados. Y ¿sabes qué, Fer? Es tomarte muy en serio lo que haces cuando rindes la protesta constitucional. Hay muchas personas que piensan que la protesta constitucional es un formalismo, es un acto protocolario, es casi el momento de festejo. La protesta constitucional es un acto muy serio y es asumir un compromiso de hacer valer la Constitución, más allá incluso de cualquier cosa que pudiera incluso ponerte en riesgo, ¿no? La verdad es que muchos de mis compañeros incluso han perdido la vida haciendo la función judicial y me parece ser que eso ha llevado al extremo su actividad, ¿no? Ahí está. La verdad es que para ser un juez no solamente tienes que tener una gran formación técnica y conocimientos, sino una calidad moral que la asume quien realmente siente que su palabra está empeñada. No, pues muchísimas gracias a los dos y también a Mari Carmen por esta clase que nos dieron de la evolución del TRICOEL, del Tribunal Federal Electoral cuando era un tanto independiente, y ya luego de la reinserción del Tribunal Electoral en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo esas dos primeras grandes configuraciones y bueno, y un poco el estado actual, los retos que se nos vienen. Y bueno, pues simplemente además quisiera destacar los énfasis que dieron del papel de los magistrados, de los propios secretarios, el magistrado presidente, y cómo hay una diferencia, ¿no? Eso me pareció bien interesante, cómo lo platicabas, de que al magistrado presidente le toca además la institucionalidad, defender la institucionalidad más allá de su voto particular, de su sentir particular. Entonces eso me pareció un plus de lo que aprendimos el día de hoy de escuchándolos. Grandes testimonios, le agradecemos al doctor Luis Molina Piñeiro la convocatoria para hacer estos testimonios, y por supuesto a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por el espacio para hacer este documental. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. ¡Hasta la próxima!